Ana Estrada, la peruana que reclamó su derecho a la eutanasia, eligió a su médico de confianza para asistirla. Postrada en una cama y conectada a un respirador, la psicóloga de 45 años luchó por su derecho a una muerte digna desde 2019, enfrentando una serie de críticas. Su batalla para poder vivir su última etapa sin dolor y sin angustias fue respaldada por el Poder Judicial, estableciendo un precedente legal en Perú. La activista peruana Ana Estrada, quien ha estado abogando por su derecho a la muerte asistida en 2019, debido a una enfermedad incurable y degenerativa, finalmente falleció el domingo 21 de abril. Meses antes, había expresado su satisfacción al obtener la posibilidad de elegir al médico que la asistiría en la eutanasia, luego de que Es Salud emitir la resolución aceptando las observaciones que realizó al protocolo y procedimiento para concluir su vida de manera digna. Bueno, aquí se dan detalles que no tienen sentido transmitir ahora. La verdad que es una imagen un poco fuerte la que se observa aquí. Entiendo que es una situación muy particular. ¿Qué sucede con la situación de la eutanasia en estos casos? Lo que sucede es que primero que se tocan aspectos muy sensibles de la vida. Ciertamente que es muy difícil para alguien decirle a otra persona cómo debería afrontar la propia vida. Para mí sería muy simple decirle a otro ser humano, tenés que pelear, tenés que pararte digno, tenés que mantenerte firme, tenés que luchar hasta el final. Para mí sería muy simple hacer un discurso en torno a ese punto. Yo entiendo que es un tema complejo. Si es que a uno no le toca atravesar esa situación, quizás le toca atravesar a algún familiar muy querido, ni hablar si se trata de una madre o de una hija. Ahora, sí me llama la atención los conceptos que se utilizan. Primero, no es lo mismo terminar con la propia vida que la eutanasia. La eutanasia, según la OMS, es la provocación deliberada de la muerte de un paciente por parte de un profesional médico. En ninguna parte del concepto de la OMS, al menos el que yo recogí de la fuente oficial cuando escribí mi primer libro, quizás ha cambiado en el último año y no lo he llegado a noticiar, figuraba el concepto de voluntad del paciente. Muchos me van a decir que se sobreentiende, pero en realidad no se sobreentiende el concepto de voluntad. Veamos, por ejemplo, los juicios que hay en Bélgica o los juicios que hay en Canadá, donde los propios familiares han registrado resistencia a los pacientes antes de que se le aplique la eutanasia, donde ya incluso se intenta aplicar a personas con enfermedades psiquiátricas como la depresión, personas con adicciones, personas de cierta edad que terminan siendo un gran costo para las obras sociales, que igualmente el concepto de voluntad siempre va a estar viciado por las circunstancias. Pensemos en los argonautas, cuando decía el capitán que no quería que nadie lo desatase, aunque lo pidiese al momento de cruzar frente a las sirenas. Pero luego pide que se lo desate. ¿Cuál es la voluntad válida? ¿La anterior o la posterior? ¿Qué sucede en zonas muy ambiguas y grises? Una cosa es que yo le diga a mi esposa, si tomo alcohol y no puedo manejar, maneja vos, amor, hasta casa. Y resulta que tan solo tomé una copa de vino, después de 5 horas siento que ya no me hace efecto el alcohol, que ya se diluyó y que puedo manejar. Pero sin embargo he tomado alcohol. Son zonas muy ambiguas, son zonas muy grises cuando hablamos de la voluntad. Luego, la persona en general lo que busca es siempre su propio bien. La voluntad naturalmente tiende a su bien. Habría que pensar si en la muerte hay un bien o no, porque la muerte es un mal. Hablar de muerte digna filosóficamente es un error, porque la muerte es una privación del bien debido. La muerte priva de la vida. Entonces, en el mal no puede haber bien. Creer que hay un mal bueno es creer que hay un círculo cuadrado.
Si no es malo, es bueno, y si no es bueno, es malo. Entonces, si la muerte es un mal, no puede haber una muerte digna, una muerte buena. Eutanasia, eutánatos. Tánatos como dios de la muerte, en griego. Eu como bueno. Tánatos era el dios de la muerte pacífica, a diferencia de Ares, que era el dios de la guerra. Esto era Tánatos. Hoy se busca una vida en ese sentido tendiente a la muerte pacífica. Todo gira en torno a una noción artificial, ars facere de la muerte. Todo gira en torno a considerar el menor sufrimiento posible, heredando la filosofía consecuencialista y utilitarista que se origina en Jeremy Bentham y que se hereda en John Stuart Mill. Esta idea de maximizar el placer y evitar la tristeza. Y la eutanasia siempre se abre, al igual que el aborto, con casos drásticos, extremos, esos ejemplos puntuales y concretos que terminan siendo una excepción que a la postre se convierte en una regla. Lo que empieza siendo un caso drástico, como el de Ana Estrada en Perú, se va a terminar convirtiendo en una regla donde una persona al primer momento de depresión se le permite aplicarse la eutanasia, como está sucediendo en parte de Bélgica en este momento y como se intenta aplicar en Canadá en este preciso instante. Porque es una sociedad que quiere que todos seamos felices, como un mundo feliz. Es un mundo feliz, donde la sociedad te dice, si estás triste es porque vos querés, por lo tanto, la solución está en vos. Si vos solo, aislado, atomizado, no conseguiste la felicidad, dejemos espacio y recursos naturales para alguien que sí merezca esa vida, que sí merezca esos recursos. Es una forma paulatina de avance del mal. La vida es un bien. En todo caso, trabajemos para que pueda, de alguna vez, quizás, lograr que la medicina y la ciencia caminen de manera independiente del corporativismo internacional. Y creo que sería un buen paso. El caso de Ana Estrada en Perú es un caso paradigmático porque se va a trasladar hacia todas las naciones dentro de la región, claramente. Ya se vuelve a habilitar el debate una vez más. La eutanasia es que un tercero le quita la vida a uno. Es convertir a un tercero en un sicario, objetivamente. Es convertir a un profesional de la salud en un verdugo, objetivamente. Y es una forma de viciar el concepto de voluntad y de libertad, porque no hay una noción clara, firme y precisa de qué es el ser libre. Porque si la libertad me lleva o a la vida o a la muerte, si la libertad me lleva o a un bien o a un mal, entonces no hay libertad. Porque no hay distinción entre el ser y el no ser. Es la dictadura del relativismo. Porque ya no hay ni bien ni mal. Lo importante es elegir. No importa qué se elija. Lo importante es elegir. Y eso es una gran ficción. Porque se desprende la voluntad del res, de lo real, de la realidad. Yo no estoy juzgando a las personas que están en una situación de desesperación. Al contrario, yo las entiendo. Pero aquí se está exponiendo, al menos, lo que debería ser un principio de debate en sede académica, ante todo. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Para a partir de allí poder construir un sistema político que sea capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Hay de aquellos que llamen a lo bueno por malo y lo malo por bueno. El caso de Ana Estrada, ciertamente que se toma como un caso de libertad. Pero ¿acaso es libre una persona que se encuentra ya viciada en su voluntad, aspecto operativo fundamental dentro de las dos potencias principales del alma, cuando su materia se encuentra bajo una determinada condición
cuya agonía y sufrimiento le impiden ver con claridad la realidad en la que se encuentra? ¿Es que realmente el ente desea terminar con su propia vida? ¿Es que la voluntad podría querer su propia destrucción? ¿O es que acaso hay un error en la inteligencia? Por lo tanto, el debate tiene que volver al plano intelectual. Porque cuando hay una inteligencia viciada, hay una voluntad ciega, que es el gran error filosófico que comete, por ejemplo, Schopenhauer. Porque no es lo mismo la eutanasia que, por ejemplo, la distanasia, que es cuando una persona tiene una enfermedad terminal, el curso natural de las cosas va a llevar a la muerte. Y uno intenta llevar una vida más agradable dentro de lo posible, conforme el curso natural de las cosas. Y entonces habrá una medicina paliativa. Nadie está bregando aquí por el encarnizamiento, nadie está bregando aquí por el sufrimiento, nadie está bregando aquí por el dolor, sino que queremos que la gente sea consciente de que hay un sistema político internacional que está utilizando casos extremos y aislados para legitimar una agenda tanática, una agenda a favor de la muerte en una sociedad que repele la vida, en una sociedad que repele la vida, desde la legalización de la eutanasia hasta la promoción del antinatalismo. ¿Qué sucede? Alguien me diría con una persona que tiene una enfermedad terminal. Lo mismo que sucede con cualquier ser humano sano. Tarde o temprano todos hemos de morir. Ahora, no porque un ser humano vaya a morir en algún momento de su existencia, se me puede habilitar a mí a quitarle la vida. Porque si no, no tendría sentido ni siquiera punir el homicidio. Si se pone el homicidio, es porque efectivamente sabe que aunque todos vayamos a morir, hay en la vida, en la existencia en sí, un bien ontológico que merece ser protegido. Muchas veces se piensa que las enfermedades terminales son una desgracia y para el pensamiento cristiano más tradicionalista, que ya ha tomado distancia del mundo moderno, porque hoy el mundo moderno ha corrompido gran parte de diversos credos, las enfermedades terminales terminaban siendo una bendición porque es el momento que tiene el ser humano para prepararse de manera consciente en esa transición de una vida sustancialmente ilemórfica, materia y forma, hacia una vida espiritual, hacia el paso hacia el más allá, donde hay un proceso de preparación mucho más consciente que el que pueda haber en un accidente fatal de vehículos. Yo sé que es duro y yo sé que muchos me dirían que no están obligados a creer lo que yo creo y los entiendo y no los juzgo. Al contrario, estoy dispuesto a dialogar, a aprender, a escuchar. Pero creo que también sería bueno que nos podamos escuchar entre todos y que puedan escucharme cuando les digo que son casos que se están tomando para promover una agenda antinatalista como sucede en Canadá y Bélgica, donde a raíz de la antinatalidad se necesita empezar a eliminar gente que no favorece un sistema corporativista. Drogadictos, locos, ancianos, depresivos, aquellos que se vuelven los marginales en una sociedad que, que tiende al imperativo de la felicidad. Hay una sociedad que te obliga a ser feliz, una sociedad que te obliga a producir, a consumir, a sentirte un justiciero social. Una sociedad que te hace creer que formas parte de un colectivo, pero que finalmente te ahogas en la atomización. Una sociedad que te hace creer que sos libre, pero estás siendo dirigido por los planes maquiavélicos de organismos supranacionales. Creo yo que tenemos que reflexionar al respecto. Si realmente somos libres, si realmente nuestra voluntad está siendo orientada por una inteligencia que se ajustó a la verdad, o es que acaso nuestra inteligencia se ha cegado y tan solo operamos por los apetitos sensibles, por el placer, por el gozo, por la carne, por el sufrimiento,
y no por una inteligencia racional que va más allá de los accidentes propios de los entes. Creo yo que lo que ha sucedido en Perú es una verdadera fatalidad. Creo yo que lo que ha acontecido en Perú es una tragedia, ciertamente, porque implica que para el sistema jurídico en términos de Hart, que implica la moral, el lenguaje, la coacción, ahora va a ser moralmente válida la muerte, bajo ciertas circunstancias, pero moralmente válida va a ser la muerte. Y esto es un contrasentido. La muerte no puede ser digna. Digna tiene que ser la vida. La vida en tanto que porta en sí los 6 trascendentales, y remarco el trascendental bonum, en la vida hay un bien. La vida se puede dignificar. No se puede dignificar el mal, aquello que carece de bonum. No se puede dignificar las excusas que tenga una sociedad para eliminar a aquellos que no forman parte de un sistema corporativista internacional. No se puede dignificar el fin de la existencia. En todo caso, se podrá santificar porque santa fue la vida de esa persona al momento de que acaece la muerte. La muerte es un mal. La vida es un bien. Pero si yo le llamo bien a la vida, tengo que ser coherente en esa dignificación. Pero si yo luego le voy a llamar bien también a la muerte, puede tener un problema. Porque si la muerte pasa a ser buena, si la muerte es buena, le estaría dando la razón a Nietzsche, a Jean-Paul Sartre, a Schopenhauer, a Camus. Estaría abrazando un existencialismo atroz, donde veríamos que la existencia es un infierno y la muerte es una liberación. Estaría reproduciendo el discurso ecologista de William Bogg, Ernst Haeckel, Paul Ehrlich, Garrett Hardin, Petra Kelly, Dave Foreman, Peter Singer, que ven que la vida del hombre es un problema por el calentamiento global, que los recursos no renovables, que el CO2, y paulatinamente se van encontrando excusas para que haya menos personas con vida en el planeta. Y claro, si yo considerase que la muerte es buena, la deducción más próxima sería que la vida es mala, o al menos que hay vidas que no merecen ser vividas, como los que promueven el aborto, que sostienen que hay ciertas vidas que no merecen ser vividas, o los que promueven la eutanasia, hay vidas que no merecen ser vividas. Pero finalmente hay un sistema que les hace creer que ellos están eligiendo libremente. Pero uno cuando estudia, recuerda lo que diría Ortega y Gasset: yo soy yo en mis circunstancias. Y mientras más consciente seas de las circunstancias, más presencia del yo hay. Lo que sucede es que hoy no hay una reflexión sobre qué es el yo. Entonces viven por inercia. A mí me ha pasado de enfrentar a promotores de la eutanasia, promotores de las drogas, promotores del aborto. Yo he debatido con liberales, anarcocapitalistas, comunistas, socialistas, feministas, veganos. La primera pregunta: ¿qué es el bien y qué es el mal? Y no la saben responder. Quiere decir que cuando ellos dicen que abortar es bueno, que ser vegano es bueno, que no sufrir es bueno, que la eutanasia es buena, que la prostitución es buena, cuando ellos dicen que algo es bueno y no lo saben definir, apelan siempre al conocimiento propio de un animal, de una bestia inferior, que es el sufrimiento o el placer. El sufrimiento y el placer es lo más propio del animal, la razón es lo más propio del hombre. Y como no saben definir qué es lo bueno y qué es lo malo, tienen ideas, pero viven en unas creencias, como dice Ortega y Gasset. El hombre tiene ideas, pero vive en las creencias. Y sus creencias le son impuestas desde afuera y no pueden dar razón de ello, no la pueden razonar. Entonces van acomodando sus ideas para mantener esa creencia de que la libertad en sí misma, como un fin propio, es algo bueno, aunque no sepan qué es el bien. Entonces creen que el aborto es bueno, aunque no saben definir qué es el bien. Creen que la eutanasia es buena, aunque no saben definir qué es un bien. Entonces, están arrastrados por un sistema que los ha embrutecido en su inteligencia y que rebaja en el debate a lo que podría llegar a decir, si es que hablase, un animal.
Siento placer, siento dolor. No pueden dar más argumentos que lo sensible. Y el ser humano es más que mero apetito sensible. Claramente que tenemos una materia, que tenemos conocimiento del mundo sensorial o sensual, si lo queremos llamar en ese sentido. Claramente que existe, pero no se agota ahí el ser humano. El ser humano también tiene una forma que es racional, que lo hace tomar distancia del resto de los animales. Y es más perfecto. Es mucho más elevado. Por eso el ser humano es un ser religioso, es un ser que tiene filosofía, es un ser que tiene ciencia, es un ser que tiene arte, es un ser que piensa en la muerte, como diría Heidegger. Hoy no se piensa en la muerte, hoy se quiere eliminar la muerte. Entonces, vemos una persona con una enfermedad, eutanasia, así no la veo y no me arruina mi paisaje idílico en este mundo feliz donde solamente importa el gozo. Es una tragedia lo que ha sucedido en Perú y veo difícil que vaya a haber una reacción en contra por parte de las naciones. Porque si se permitió el aborto, que era deliberadamente quitarle la vida a un tercer inocente, ¿cuánto más en la eutanasia que se disfraza bajo un principio de autonomía y de propia libertad? Pero bueno, este es el mundo en que vivimos. Muchas gracias.